visión, escuchar a nuestros hermanos también y sobre todo pues oír la palabra de Dios por parte de ellos. Y el tema del cual vamos a continuar el día de hoy tiene que ver con esta parte de adoración, de la adoración y verdaderos adoradores. La sangre es muy importante en la adoración. Levíticos 17 dice que ningún judío podía comer sangre porque en la sangre se encuentra la vida. La palabra sangre del hebreo dam viene y sale de la raíz del vocablo Adama, que es tierra, y de ahí viene la palabra también del primer ser humano, Adam, que significa ser humano, hombre, y también en este caso el primer ser humano que es Adán. Y la sangre es muy importante porque de ella fluye la vida según la escritura. Una de las cosas que hemos estado mirando acerca de la adoración es la importancia de la sangre para entender por qué debe suceder, por qué debe caer, por qué debe fluir, por qué debe quitársele la vida a alguien para poder tener una relación intrínseca con Dios, para estar unidos totalmente con el Señor. Cuando vemos una de las fiestas más importantes en el judaísmo, que hemos estado viendo esto, es la fiesta del Pesaj, la fiesta de la Pascua. Pascua significa pasarse de este recordatorio con el cual iniciarían el año los judíos desde aquel tiempo tiene que ver con la experiencia que pasaron en Egipto, cómo es que el destructor bajó del cielo y cómo es que mató a todo primogénito de aquellas casas que no tenían la sangre, la dam, el sacrificio de quien sería el cordero. Éxodo capítulo 2 es claro que se podría tomar de las ovejas o de los machos cabríos un pequeño animal que no fuese mayor de un año. Y este animal tendría que ser sacrificado a cierta hora de la tarde y tendría que ser colocado y tendrían que poner la sangre en los postes y en los dinteles. Esta idea de la Pascua es una de las celebraciones más importantes de los judíos porque es el nacimiento del pueblo de Israel después de estar muchos años en Egipto y practicar y consentir y experimentar la idea general de lo que era la infinidad de dioses, el politeísmo. Cuando vemos la Pascua, aún hasta el día de hoy, cuando la celebran, la Pascua tiene como centro, como enfoque, como total idea general, lo que es aquel cordero, aquel animal que es muerto, donde la sangre fluye y después es consumido por todos los participantes de la Pascua, donde no solamente comen panes sin levadura, donde no solamente comen hierbas amargas, donde no solamente comen aún ciertos tipos de puré y ciertos tipos de salsa que se hacen con rábano, con miel, para enseñarle a todos cómo se ha de celebrar la Pascua y lo que esta misma significa, que tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando vemos la Pascua y cuando vemos la adoración judaica, nos damos cuenta que ellos celebraban 7 fiestas conectadas al calendario, conectado a las 4 temporadas del año, fluyentes de lo que era la cosecha, de lo que era el sembrar, de lo que era la agricultura, tanto la siembra como la cosecha. Y la primera con la cual se rompe totalmente las fiestas es la fiesta de la Pascua. Es el centro de la sección ceremonial, es el centro de la adoración central de los judíos. Es el inicio no solamente del año, es el inicio de las fiestas. Y cuando vemos la idea del cordero, este cordero, ¿cómo es que el pueblo de Dios estuvo haciendo esto una vez al año desde la salida de Egipto hasta el momento en que se entendió por qué lo estaban haciendo, hasta el momento en que Jesús, quien es el centro de nuestra adoración, dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Si nosotros comprendiésemos lo importante que es para ellos
o lo importante que era para los antiguos, para los judíos, los animales, especialmente los corderos, de ahí fluía todo su sostén, todos los víveres, la sobrevivencia total. Estos animales que para ellos eran hermosos, estos animales que ellos conocían muy bien, estos animales de los cuales ellos tenían que elegir lo mejor de las ovejas o lo mejor de los machos cabríos, los cuales sacaban, los cuales cuidaban, de alguna u otra manera tendrían que venir a ser el centro de la cena de la Pascua, el centro de la completa adoración. Aquí podemos ver un pastor literalmente en el Valle del Jordán, infinidad de cabras y de ovejas y de su rebaño, como hasta el día de hoy se puede ver todavía en Israel, porque para ellos estos animales son muy importantes y tenerlos que dar para celebrar la fiesta indicaba sacrificar de lo mejor que ellos tenían para podérselo dar a Dios, sin darse cuenta que aquello que mataban, que aquello que sacrificaban sería el centro de la celebración, el centro de la fiesta, el centro del banquete. Ellos pasaban mucho tiempo con ellos. La idea general era escoger uno para poder darlo después y luego colocar la sangre, ponerlas en un lebrillo y con hojas o con hierbas de hisopo que sirven para purificar el cuerpo, que hacen una catarsis física, que purifican de una manera increíble. Se tomaban las hierbas de hisopo con la sangre del cordero y se ponía sobre los dinteles. Esta celebración era muy importante para ellos. Los corderos eran llevados al templo una vez que ya estaban, pero los mismos eran preparados y una vez que los mataban, una vez que los inmolaban, una vez que los partían, una vez que quitaban la piel y que quitaban todo aquello interno, se podían preparar en el patio del templo para después ser celebrados, pero muchos de ellos los preparaban no solamente en el patio, los preparaban en sus casas porque ese cordero sería parte de lo que ellos habrían de comer. La literatura judía dice que cada varón y cada mujer que estuviera presente en la Pascua tenía que comer un pedazo que fuese mayor a su pulgar para poder hacer memoria de lo que había ocurrido en Egipto y de cómo Jehová los había sacado con mano fuerte de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Esta cena que ellos celebraban, donde el varón, donde la cabeza del hogar, ¿verdad? Hablaba a todos, no solamente a la esposa, a los hermanos, pero a los niños en cuanto al gran poder que había tenido Jehová, cómo los habías sacado en el centro sin darse cuenta por cada año que pasaba, aproximadamente por cerca de 1400 años, 1400 veces tuvieron que hacer esto con más exactitud, 1444 veces. Es algo increíble porque luego se mirará después en lo que sería el libro de Apocalipsis. Y cuando se hacía esta realidad, se colocaba el cordero, aquel animal que ellos amaban, aquel animal que ellos cuidaban, aquellos animales que habían escogido, que habían elegido, que habían preparado en la tarde, que habían puesto en el horno, hecho por ellos en el horno y luego sacado, ahora se lo comían y el cordero era el centro de la fiesta, era la parte principal de toda la cena, era lo que los llevaba a ellos a comprender, a analizar, a percibir lo que había sido, pero el cordero para ellos era parte de lo que ellos consumían en su corazón, en su mente, la adoración y la gloria se la daban a Dios. Jehová los había sacado con mano fuerte de Egipto y eso era lo que recordaran. No se daban cuenta, no percibían que el cordero vendría a ser mucho más que un alimento como parte de los mandamientos para la fiesta de la Pascua. Cuando el apóstol Juan, un judío, escribe en la isla de Patmos, una de las islas griegas que se encuentra a 4 horas de lo que se conoce como Éfeso si vas en barco. Dice que cuando está escribiendo esto, lo hace un día como hoy, lo hace el día del Señor. Y habla acerca de estar en el Espíritu el día del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 5 hace referencia a algo muy interesante. Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 4
dice él lo siguiente: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Los pergaminos antiguos, los rollos, aquí dice en la traducción en español, dice el libro, realmente la palabra correcta sería más el rollo, porque es la palabra más correcta, un rollo, porque así eran los libros en la antigüedad, eran rollos de pergaminos hechos con piel de animales limpios, como de machos cabríos o corderos o bueyes o becerros. Dice la escritura que había un libro que estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado. El sello se colocaba y solamente podía ser abierto por aquellos que estaban aprobados por el mandatario o quien había enviado el mensaje para ellos poderlo leer. Y dice la escritura que cuando Juan está en la isla de Patmos el día del Señor, dice que él empezó a llorar porque se había enviado un rollo, el cual tenía 7 sellos. Y dice el apóstol Juan, y yo empecé a llorar. Era tanta la curiosidad, era tanto el querer saber lo que estaba escrito, era tanto el querer encontrar a alguien digno. Si Juan hubiera percibido que aquello que habían palpado, que habían visto sus propios ojos con respecto a el verbo de Dios, cuando él está escribiendo el Apocalipsis en esta revelación, dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, si recuerdan la primera clase, el cuarto hijo de Jacob por parte de Lea es Yehudá, Judá, que significa alabar a Dios con las manos hacia el cielo levantadas. He aquí Jesús. Jesús es el descendiente de Judá, el descendiente de la tribu de Judá. Y le llama primero un león y luego dice la raíz de David, o sea, este rey. Porque cuando se mandaban los pergaminos o los rollos entre reyes, solamente otro rey lo podía abrir, solamente otro rey podía quebrantar el sello para ver lo que estaba escrito. Y dice aquí, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Esto no es lógico para las más de 1444 veces que los judíos habían celebrado la fiesta de la Pascua. Todas las noches, desde que Juan estuvo pequeño hasta que él era un adulto, veía el cordero, el animal, que había sido sacrificado y que había sido puesto en el horno y que era colocado en la mesa, pero lo veía sin vida, lo veía ausente de vida y lo veía caído porque ya estaba muerto. Pero ahora, en el centro de la adoración, en el centro de la fiesta, en el centro de quien es digno, dice él, que estaba en pie. Esto no es lógico. ¿Cómo puede estar un cordero que han matado, que han inmolado, que han trasquilado, que han saqueado, que han vituperiado, que han golpeado, que han crucificado? ¿Cómo puede ser que alguien, un cordero, dice, ¿cómo inmolado? ¿Cómo puede ser que éste esté en pie? Esto no es lógico. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús de lejos, le dice a los discípulos, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, haciendo hincapié a el antitipo del tipo en el Antiguo Testamento, de la Pascua. Al igual que los corderos que son levantados y preparados en el patio del templo y que se coloca su sangre para después puesta en los dinteles y en las paredes, también será levantado y su sangre quitará el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Parece como si fuese en la vista de ellos un animal indefenso, alguien que no puede protegerse ni a sí mismo, pero alguien que tiene muchísimo poder para salvar al pueblo de Israel. Primera carta de Corintios capítulo 5 versículo 7, lo veíamos ayer. Limpiaos pues de la vieja levadura. Cuando se celebraba la Pascua judía, después de haber participado de los panes sin levadura, tenían que limpiarse todo lo que quedaba en sus manos y después tenían que tomar el cordero que quedaba y poder participar de él y comerlo. Pablo, un fariseo que había practicado la fiesta de la Pascua muchas veces, toda su vida, porque era irreprensible en cuanto a la ley, coloca esto y les dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y Apocalipsis capítulo 5 muestra que es Jesús, el Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz, el centro de toda la adoración, el Dios entre nosotros, el Dios manifestado en carne. Dice la escritura, el Cordero inmolado, dice, está en pie. Lo hirieron, lo golpearon, lo crucificaron, lo enterraron, lo sepultaron, y él con gran poder resucitó. Y él sigue en pie. Él está en pie. La visión que tiene Juan tiene que ver con la celebración de la Pascua, donde estaban los más ancianos en la mesa y Juan lloraba como un niño. No hay nadie quien es digno, y un anciano le dice: sí hay alguien, el descendiente de la tribu de Judá, la raíz de David. Y entonces el Cordero, como si tomase vida, se levanta y está en medio de ellos, y ahora como inmolado, pero sigue en pie. ¿Y cuál es la respuesta de todos? Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cuando se celebraba la Pascua, les decía yo el día de ayer, que los judíos subían hacia los techos de todas las casas, se postraban hacia el templo donde creían estaba la presencia de Jehová, y todos a una voz, más de 600,000 judíos varones, que eran los únicos que podían estar en el techo porque las mujeres se quedaban abajo en la casa, empezaban a cantarle a Dios y le decían: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. En hebreo es Jehová, es mi Yeshua, mi salvación. Jehová es Jesús. Ese Dios entre nosotros es Jesús. Si los judíos hubieran podido comprender esto, si hubieran podido entender que lo que cantaron por más de 1400
44 años, sería algo increíble, que estaba enfrente de ellos y no lo podían ver, lo hubieran asimilado. Y así como cantaban en Jerusalén, dice la escritura que cuando este cordero toma el libro, el único que es digno, hermanos, dice que se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y dice la escritura ahí, y cantaban un cántico nuevo, un cántico nuevo. Pero, ¿qué es este cántico nuevo? Veíamos la transición entre la adoración judaica y la adoración neotestamentaria. Pues por muchos años se cantó el Éxodo 15. Por muchos años se mantuvo el mismo cántico colocado en la ley de Moisés. Pero ahora Jesús, nuestra salvación, que estaba puesto de pie en la mesa, puesto de pie entre todos aquellos que aman a Dios, recibía, dice ahí, un cántico nuevo, un nuevo cántico. El cántico que cantaban ellos era: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es increíble que el cántico nuevo no era un cántico que solamente incluía al pueblo de Israel saliendo de Egipto como una nación santa, escogida por Dios, en que el cántico nuevo ya tiene en sí no solamente a ellos, sino también a todas las personas redimidas para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, una fusión, un pueblo judío y gentil, todo el mundo ahora adorando al Cordero, dejando de cantar el cántico antiguo, porque hay un cántico antiguo y porque hay un cántico nuevo. ¿Y cuál es el cántico antiguo? La ley de Moisés. Para los judíos, la ley de Moisés. La adoración judaica deberían de cambiarla y cantar un cántico nuevo que habla de una adoración neotestamentaria. Pero ¿cuál es el cántico nuevo de nosotros los gentiles? Los que estuvimos apartados de Dios, alejados de Dios, alejados de los pactos, de las promesas, porque no teníamos Dios y no teníamos esperanza. ¿Cuál era nuestro cántico antiguo? El cántico antiguo nuestro, el cántico viejo de los gentiles, de nosotros, era lo que hacía el antiguo hombre, lo que hacía la persona que era antes que fuese yo redimida, aquella persona que era borracha, aquella persona que era adúltera, aquella persona que era fornicaria o idólatra o avara, aquella persona que estaba muerta en delitos y pecados, aquella persona que era y se dedicaba al pecado, que era hijo de ira, de desobediencia y por lo tanto hijo del diablo. Ese cántico era antiguo, pero tú y yo, llegó un momento en que reconocimos a Jesús como al Cordero de Dios. Tú y yo reconocimos que su sangre tenía poder y que he aquí el Cordero de Dios que quitaba no solamente el pecado de los judíos y del pueblo de Israel, sino del mundo, incluyéndome a mí, siendo yo latino y siendo yo mexicano. Entendí entonces que el Cordero era Jesús y que ahora Él se merecía un cántico nuevo, no el cántico antiguo que se dedicaba al alcohol, a las drogas, a la iniquidad, aquello que era en contra del Señor, aquello que era pecaminoso, no ese tipo de cántico, sino un cántico nuevo, un cántico que me muestre como redimido, como comprado, como distinto, un cántico que a mí me haya sacado
del Egipto antiguo, del faraón antiguo, de la esclavitud del pecado, porque es Jesús nuestra salvación. Y si Él es nuestra salvación, Él nos ha sacado de ese cántico antiguo que fue lo que lo puso, lo crucificó y lo puso a Él en la cruz, por lo cual Él derramó su sangre. Este cántico nuevo, dice la Escritura, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de ellos. Él, Cristo, es el cordero que fue inmolado. No es por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que yo pueda hacer que me dé la salvación o que yo pueda hacer que me haga presentarme ante Dios bien. ¿De dónde aprendí el cántico nuevo si no fue de la historia del Mesías, de la historia del Cordero de Dios, de la historia de Jesús? Él, quien es el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder. No se trata de cuánto poder tengo yo, ni el poder educativo, ni el poder gubernamental, ni el poder social o socioeconómico. No importa lo que yo haga, porque cuando tú y yo reconocimos a Cristo como nuestra Pascua, como nuestro Mesías, cuando le confesamos con los labios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Cuando tú y yo hicimos eso, reconocimos que no somos nada y que Él se merece todo. El cántico nuevo es una vida nueva en Cristo Jesús. El cántico nuevo es una transformación total del Egipto a la tierra prometida. El cántico nuevo es dejar los dioses antiguos, el pecado antiguo y darle un cántico nuevo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, la cantaleta vieja ya pasó, aquello que yo practicaba y aquello que yo hacía, las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Todo aquello que estaba en contra de Dios, lo hemos dejado para ganarnos a Cristo o por hacernos del conocimiento del Mesías, del conocimiento del Cordero. ¿Quién es digno de tomar el poder? Cuando tu hermano o hermana logres algo, joven, doncella, cuando tú tengas éxito, cuando el Señor te dé en tu mano mucho poder, recuerda que no eres tú, no fue tu inteligencia, no fue lo sabio que eras, fue Dios. Él es digno de tomar el poder. Cuando tú terminas una carrera y tienes tu título en mano, no eres tú. Él se merece el poder. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque me permitió tener este título. Dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, cualquiera pues que no se niega a sí mismo, no puede ser su discípulo. Cualquiera pues que no canta un cántico nuevo al Señor. Porque ¿cuál es la adoración nueva al Señor? Que Él lo es todo y que nosotros no somos nada, que nuestra vida la despreciamos para ganarnos la vida en Él. Y todas las mañanas, esta madrugada cuando nos levantamos, cuando estaba todo oscuro, cuando estaba aquí nevado afuera, cuando la temperatura estaba a menos de 20 grados centígrados, cuando el frío arropaba nuestro cuerpo y nos levantamos, gloria al Cordero, porque Él es quien nos da vida. No soy yo, es Él. Él se merece el poder. Todo lo económico que yo tenga es de Él. Él se merece las riquezas. Todo lo que yo piense conocer, entender, comprender para formar en sabiduría, Él se merece la sabiduría. Él se merece la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cántico más hermoso y nuevo que le podemos dar a Dios si queremos adorar al Cordero es una vida nueva, una vida transformada, una vida que ha dejado al viejo hombre atrás, una vida que se ha olvidado de aquello que había crucificado al Cordero, donde ahora tú y yo celebramos la Pascua, como lo hicimos el día de hoy.
¿Quién estaba en el centro de la adoración? Jesús. ¿Quién estaba en la mesa en una forma para hacer memoria de? Jesús. ¿Por quién oramos al principio para abrir el servicio de adoración? En el nombre de Jesús. ¿Qué utilizamos para enseñar todos nosotros? Las palabras de Jesús. ¿Qué fue lo que cantamos? Jesús. Es una vida nueva. Estamos perdidos en delitos y pecados. Y ahora le damos la adoración al Cordero. Solamente Él es digno, no solamente de abrir los rollos, porque tú y yo hemos aprendido a cantar un cántico nuevo gracias a Jesús. En Apocalipsis capítulo 14 se emplea de una manera más profunda todavía esta revelación en cuanto al Cordero. Y dice, después miré y he aquí el Cordero. Lo que ellos hicieron por 1144 años, lo que hicieron por tanto 1444 años, por tanto tiempo, no se daban cuenta que ahora estaba Jesús entre ellos. Solamente Juan el Bautista, el profeta, le reconoce. Pero no solamente le reconocen varios que estaban alrededor. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Palabras tan profundas. Porque cuando tú piensas en Jesús y en Jerusalén, tú recordarás que Jesús estaba en el templo, que Jesús entró por la puerta del este, como la escritura lo decía en cuanto a el Mesías. Y cuando Jesús está en el templo, después de ello es tomado y después durante la semana podemos ver la preparación de ese Cordero de Dios que sería inmolado fuera de la ciudad. Ahora Jesús, el Cordero, está en pie sobre el monte de Sión. En la primera clase les hablaba de el sueño de Jacob, de la puerta del cielo, de Betel, de la casa de Dios. Les hablaba del monte Moría, donde se estableció esa casa, ese templo de adoración, donde se practicaron corbanes, sacrificios y holocaustos, donde la sangre era derramada para que el hombre, el pueblo, tuviese una relación con Dios, para que lo físico llegase a lo espiritual, para que lo temporal entrase a lo eterno, para que lo carnal tocase lo espiritual. Y cuando hablábamos de esto, decíamos que Él, Jesús, fue el que abrió el camino, pero Él ya no está de pie en el monte Moría, porque la adoración judaica se terminó en su totalidad en el año 70 después de Cristo. Ya no podían ellos sacrificar animales, aunque realmente fue en Mateo 27:51, como vimos ayer. Cuando se destruye todo eso, ya no está en el monte Moría, ya no está en Jerusalén, ahora está en el monte Sión, que es en sí el cielo. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y si nos adelantamos un poquito, ahí en el versículo 4 dice la palabra de Dios, estos son, ¿quiénes? Los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, o sea, de entre los hombres como primicias para Dios. Y dice ahí, y para el Cordero. Un versículo anterior decía, verso 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. El cántico nuevo no solamente es lo que sale de nuestros labios, sino nuestra vida nueva. El cántico nuevo es para los judíos dejar de guardar la adoración judaica y ahora guardar la adoración neotestamentaria. Para nosotros los gentiles el cántico nuevo es dejar de guardar la vida de antes y guardar una vida nueva que nos ha enseñado Cristo Jesús. Parece
el Cordero como un tipo y en el Nuevo Testamento como un antitipo muy humilde, muy sencillo, insignificante, pero así era Jesús. Jesús, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, cuando habla de esta imagen y de esta idea, habla acerca de ellos y expresa la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Imagínate, hermanos, todos los que estamos en Zoom ahorita, de varios puntos de Latinoamérica y de otras partes, ¿quién nos puede contar con cuántos hermanos nosotros nos reunimos el día de hoy? ¿Quién nos puede contar? Y todos el día de hoy adoramos al Cordero, tal y como hacían los judíos en aquel tiempo, que en la fiesta de la Pascua se vestían con vestiduras blancas. Así nos hemos vestido hoy por la sangre del Cordero, porque Él nos ha revestido en Cristo Jesús, quien es el Cordero. ¿Te has dado cuenta que el centro de nuestra adoración es un humilde Cordero, perfecto, sin mancha, inmolado por cada uno de nosotros, pero en la Pascua se pone de pie, despreciado por todos, pero por ti, por mí, amado de una forma inmesurable? Por muchos no lo tienen como el Mesías hasta el día de hoy, pero para ti, para mí, Él es digno. Él es digno de abrir los rollos. Él es digno de recibir toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque yo, porque tú, porque nosotros reconocemos que no había nadie en la historia de la humanidad que hubiese podido dar su vida para ver una infinidad de generación que no pudiese contarse. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Iglesias de Cristo de toda Latinoamérica, de todo el mundo, se colocan alrededor de la mesa y le dan honra y gloria al Cordero. Todas las personas de toda nación, toda lengua y toda tribu con frutos de labios dicen: Jesús es digno. Jesús se merece todo.
una generación de redimidos por toda la paz del mundo, declara que el cántico antiguo quedó atrás y que ahora solamente importa el cántico nuevo. Todos a una voz, como si el día del Pentecostés fuese en forma irreversible, de tal manera que de muchas lenguas todos adoramos a Cristo. Y ya no es un cordero que está en el plato, ya no es un cordero que está inmolado, ya no es un cordero que está muerto. El cordero con fragilidad, con ternura, con poder, se levanta y nos dice a todos: yo soy el descendiente de la tribu de Judá. Yo soy la raíz de David. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que los puede llevar al Padre. Yo soy el que los puede rescatar de la muerte segura del destructor. Yo soy el que puede abrir el mar rojo para que crucen. Yo soy el que los puedo llevar 40 años en el desierto. Yo soy el que los puedo meter al reposo eterno. Yo soy el que he vencido todo. Yo soy el que vence toda lágrima, todo dolor y aún la muerte misma. Yo soy el que puse mi vida y la volví a tomar. Yo soy Jesús. Yo soy el gran yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy Dios entre ustedes. Si creyeres de todo corazón que Jesús es el Adonai, el Señor, si lo confesares con tu boca, si te arrepintieres del cántico antiguo y si te bautizares para el perdón de pecados, la sangre, la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Y como la sangre se colocaba sobre los dinteles y sobre los postes, se colocará sobre nuestra alma para ser protegidos en aquel día. Pero así como era tomada con hisopo, con una hierba amarga que purifica y que hace una catarsis interna físicamente hablando, todo el dolor, toda la amargura cayó sobre Jesús. Él se merece toda honra y toda gloria, porque es Jesús el centro de nuestra adoración. Es Jesús la razón. Jesús es el amor. Si alguien está llorando como Juan, nos recuerda a Jesús: yo soy digno. Si alguien está perdido en el pecado, nos dice Jesús: puedes cantar un cántico nuevo. Yeshua, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, resucitó con poder, se levantó de la tumba y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre y decirnos: yo soy digno y ustedes son mi congregación, ustedes son mis redimidos, ustedes son mi iglesia, la iglesia de Cristo. Yo vengo otra vez. Amados, dice Jesús, amados, dice Jesús, ¿creéis en mí? ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, hermanos. Solamente un poco y le veremos. Juan dice: amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él. Ahora lo vemos por los ojos espirituales, lo vemos de pie porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús, hermanos. Pero así como espiritualmente nos reunimos todos y en el centro está Jesús, cuando Cristo venga otra vez, cantaremos un cántico nuevo por toda la eternidad. Jesús te dice: yo soy digno. No llores.
Muchos han perdido seres queridos en la pandemia. Qué hermoso que se vayan con el sello de la sangre del Señor. Muchos otros lloran interminablemente porque reconocen que nunca se colocó la sangre de Cristo en ellos y por lo tanto la Escritura dice que perecerán. Hermanos, hago un llamado a todos porque la pandemia no se termina y ha metido un gran dolor y miedo sobre las generaciones. Prediquemos a Jesús. No dejes que tus seres queridos se vayan sin la sangre del Cordero. Diles que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y diles que Él es digno. Y diles que Él se merece toda la honra y la gloria. Y en este sentido, nosotros reconocemos ello. Y por eso le amamos el día de hoy. Qué hermoso terminar este día domingo. Humildemente lo comparto con ustedes. Y terminarlo pensando en Jesús. Qué hermoso es decir que es Jesucristo el mártir de paz. Qué hermoso es decir que es Jesucristo el que es digno de abrir los sellos. Qué hermoso es decirle a Dios, a Jesús, eres digno. Como aquel hermoso himno que se canta mucho en Centroamérica y Sudamérica, que habla de eres digno de abrir los sellos, Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor, porque tú fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque tú fuiste inmolado y en tu sangre me has salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta noche, antes de cerrar los ojos, le decimos a Cristo, eres digno. Los amamos entrañablemente desde la ciudad de Chicago y queremos dejarlos con esto en el corazón. Cristo viene otra vez, hermanos, y lo estamos esperando. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Recuerda que tienes sobre ti la sangre del Cordero. Y para aquellos que aman a Cristo como nosotros le amamos, recuerden, hermanos, que Cristo viene otra vez. Dios les guarde y les bendiga. Dios les dé mucha paz. Shalom, shalom. Y los amamos entrañablemente y anhelamos darles un abrazo físicamente. Y cuando el Señor termine con esta pandemia, así sucederá. Mientras tanto, gloria al Cordero.